Hola, buenos días. Vamos a esperar un par de minutos a que se acabe de conectar la gente. Ya estamos viendo que el número de participantes se está ampliando. En un par de minutos empezamos la presentación. Bueno, yo creo que más o menos ya vamos estando la gente que se había inscrito. Primero de todo, muchas gracias por vuestra asistencia a esta presentación. Básicamente, mi nombre es Oriol Llor, soy el responsable de cuentas estratégicas para el sector manufacturing en España y básicamente seré la persona que empezará pues, presentando este debate, aunque realmente la persona que a nivel técnico pues, desarrollará sobre todo el 100% de la presentación será mi compañero David Sabaté, que es un técnico senior especialista para Design and Manufacturing para España y Portugal y los países englobados en el entorno MED. Entonces, básicamente, la presentación de hoy va a estar enfocada respecto a lo que sería la creación de un gemelo digital, muy enfocado en el sector automoción, ¿de acuerdo? Pensar que en el tema de gemelo digital, pues hay muchos entornos en los cuales nos podemos mover, y cada entorno tiene unas soluciones en concreto pues, más eficientes, ¿de acuerdo? Un poco la agenda es la que veis. Habrá una primera introducción, donde básicamente introduciremos lo que es la compañía y el porqué de esta presentación. Después explicaremos el por qué crear el modelo de fábrica integrado, y lo que muchas veces en las redes sociales a nivel inglés llamamos IFM o Integrated Factory Modeling, ¿de acuerdo? Aquí básicamente David lo explicará en base a varios casos de éxito que tenemos dentro del sector de automoción e incluso pondremos uno en concreto del sector aeronáutico que hemos creído relevante y después un poco explicaremos las capacidades, ¿de acuerdo? Para acabar con unas conclusiones y un poco un entorno de ruegos y preguntas. Entonces, sin más, vamos a empezar con lo que sería un poco ver un pequeño vídeo donde se explica pues, qué es Autodesk dentro del sector industrial y ya doy paso directamente a mi compañero David Sabaté.
Oriol, muchas gracias por la presentación. Quiero agradeceros tanto a Sernato como a los que estáis en el seminario por asistir. Y como decía Oriol, vamos a empezar con una introducción y luego entraremos también con la parte de ver un poco cómo hacemos este gemelo digital. Pero sí que es importante, por ejemplo, uno de nuestros clientes en EDAC hace una reflexión que al final creo que es interesante empezar por ella, ¿no? Al final, tanto la construcción como la ingeniería de plantas son dos mundos separados que realmente no han estado bien coordinados hasta ahora. Y eso es algo que creo que es importante que digamos hoy, porque así veréis un poco cómo actualmente pues, podemos integrar estos mundos. Vamos a ver la parte del status quo, ¿no? Al final, cuando diseñamos una planta, al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos silos separados. Tenemos la parte de planificación, el diseño, validación, toda la parte de construcción, operación de planta. Y realmente la idea principal que tenemos es que al final lo que queremos es que todo esté conectado. Al final, ¿conectado en qué sentido? Pues que sea un único modelo que podamos ver tanto en 2D como en 3D, como realmente en cualquiera de las fases de desarrollo del proyecto, es decir, tanto validación como construcción y operación de planta, que al final es la parte del resultado final, ¿no? Al final, la construcción tiene un tiempo, que pueden ser 1, 2 años, 3, depende del proyecto, pero luego una planta tiene que durar bastantes más años y seguramente pues, tenga que ser mucho más flexible. Y aprovecho para comentar una de las preguntas que salen en el chat, ¿no? Al final, hoy veremos cómo crear ese modelo y los productos que se han comentado en el chat, tanto Tandem como el otro, son productos cloud para la operación precisamente. Es decir, para una vez tienes ese modelo, poder trabajar con él y coordinar los diferentes grupos. Aquí veremos cómo crear ese modelo integrado de fábrica y cómo mantenerlo con otros sistemas. No solo on-premise, sino en el cloud, sino también on-premise. ¿Vale? Por tanto, mucho más en esta presentación. Y luego al final cuando tenemos este modelo, pues podemos expandirlo, ¿no? Pues hacer gestión de averías, gestión de mantenimiento, de activos, cambios, modificaciones de línea, gestión de piezas, repuestos. Al final, una vez tienes el modelo, pues ya hemos digitalizado la planta y podemos aprovecharlo y podemos explotarlo. Clientes, yo creo que al final siempre los clientes se ponen al final, pero yo quiero empezar para que veáis qué clientes tenemos y qué hacen, ¿no? con nuestras herramientas a nivel del diseño de fábrica. Y esa parte creo que es importante. Empezaremos he puesto algunos ejemplos de automoción, tenemos de muchos mercados, pero por ejemplo Igo. Igo es una empresa que hace 2 años no fabricaba nada, no hacía ni coches ni hacía nada, y empezó a fabricar, creó una fábrica pues, para producir miles de coches al año y empezaremos a hablar de millones de coches también dentro, porque es un coche 100% eléctrico, pero lo más interesante de todo es que del concepto a la construcción de la planta y producción, estar produciendo, han tardado 2 años. Y realmente es un tiempo récord. A nivel como OEM de automoción, pues realmente tener esta agilidad, tomar esas decisiones de forma ágil, pues realmente es algo importante. Tiene un registro cronológico del proyecto como resultado. Al final el proyecto se ha costado un 35% menos con respecto a los costes iniciales. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Una mejora continua. Veremos que toda la parte de Factory pues nos permite continuamente mejorar, implementar, cambiar, etc. Y al final te da más tiempo pues, para mejorar tu negocio, para que crezca. Un poco para que veáis resultados a nivel de planta, de cómo es actualmente esta fábrica. Luego tenemos otros clientes también en aeronáutica, por ejemplo. Es un cliente muy exigente que realmente antes de llegar a nosotros probó todo lo que había en el mercado. Es decir, eso sí que fue un proceso largo realmente hasta que llegaran y entendieran pues, qué les ofrecíamos, qué ventajas tenía nuestras herramientas. Y realmente actualmente pues Safran está implementando pues nuestras herramientas, sobre todo pues para todo lo que es proyectos de fábrica. Al final son líneas muy flexibles, es decir, es un sistema discreto donde tienen puntos de producción donde hay largas estancias, tienen que cambiar elementos, máquinas, realmente toda la parte de reducción de tiempos para preparar una producción
pues, es importante para ellos, mayor eficiencia operativa y al final pues un crecimiento del negocio. En la presentación veréis que hay diferentes vídeos, no os voy a poner hoy porque hay muchas cosas que explicar, pero sí que he puesto los links. Es decir, hay un link en YouTube donde Safran explica pues cómo les ayudamos, qué hacen en sus fábricas, en los diferentes negocios que tienen, etc. Así que podréis clicar al link y el propio cliente os explicará pues su experiencia. Y luego, por ejemplo, más en automoción, no como OEM, sino también, por ejemplo, hay otros OEM que por temas de confidencialidad no podemos poner, pero bueno, casi todos los conoceréis. Pero, por ejemplo, Magna, todo lo que es la parte del Digital Twin, pues está trabajando también con nosotros. Todo lo que es la parte de digitalización de la planta entera y sobre todo que buscaban, pues poder ver los approaches en Greenfield, en Brownfield, en poder mejorar sus producciones. Aquí tenéis un resumen también con el vídeo en YouTube para que podáis verlo con tranquilidad y un poco pues ver qué les hemos aportado a nivel de productos. Pero siempre es lo mismo, sobre todo mucha agilidad, poder integrar cualquier tipo de elemento, modelo, no importa qué sistema de CAD estés trabajando, realmente tenemos esa flexibilidad. Y luego, pues, otros vídeos, incluso uno de Magna Internacional, de su propia página web, donde podéis ver, pues, nuestras capacidades. Y luego un link a un proyecto muy interesante que es el Porsche Taycan, que han creado una fábrica, la primera fábrica de emisión cero, es decir, una fábrica que aparte de, podréis ver las capacidades de visualización de la planta, que son brutales, y el modelo digital, etcétera, sino también han trabajado con nuestros modelos, con todos los cálculos que tenemos, por ejemplo, a nivel de eficiencia energética, para que la planta sea una planta 100% cero emisiones. Y bueno, este realmente es muy interesante, este artículo. Una vez visto los clientes, pues vamos a ver el por qué, ¿no? ¿Por qué crear el modelo de fábrica integrado y qué ventajas nos va a aportar? El primero de todos es sobre todo porque hoy en día casi todas las plantas parecen esto, ¿no? Un archivo de AutoCAD tan sumamente cargado que muchas veces no entendemos bien qué hay en cada nivel, en qué nivel está, si está en 3D, 2D. Realmente es complicado. Y aparte, toda la información, es decir, datos de producción de la máquina, de tiempos, de cambios, de modificaciones, están en otros archivos, están desconectados. Y realmente es algo que es un problema. Y realmente lo que intentamos es pues, ayudar a todas las partes interesadas. Principalmente hay tres grandes partes, se podrían incluir muchas más, dependerá del cliente, pero principalmente está la parte más orientada a la producción, lo que son las líneas propias, la parte del equipo técnico de construcción, de suministros, luz, agua, etcétera, y luego el detalle de lo que es el edificio, ¿no? El diseño del edificio a nivel arquitectónico. La gran ventaja es que podemos integrar cualquiera de estos elementos, desde empezar por la línea e incluir un volumen donde tendremos pues, el espacio dentro de la planta, la capacidad de incluir pues, todo lo que es la parte de servicios y finalmente pues, la propia envolvente, el propio edificio, ¿no? Al final podemos incluir cualquier modelo y veremos que sobre este modelo podemos incluir datos y podemos publicarlo en un sistema como Tandem, pues, por ejemplo, para hacer la operación y para gestionar desde la nube pues, el acceso a ese sistema. Al final, la idea es esta, ¿no? La idea es empezar de un modelo pues, 2D, empezar a crecer con él y pues, poder llegar a una visualización de la planta, poder navegar a través de ella, hacer cálculos 4D, hacer cálculos de movimientos, colisiones, realmente cualquier necesidad que se os ocurra. Entonces, una vez visto pues, un poco el porqué, ¿no? y qué es lo que hay con respecto a hacia dónde vamos, vamos a ver las capacidades, cómo nuestros clientes o cuáles son las grandes ventajas que aportamos a nuestros clientes. La primera es que es un trabajo 2D, 3D bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes ir trabajando en tu entorno 2D y puedes ir incluyendo cualquier elemento. Y aparte Factory trabaja con elementos de librería. Elementos de librería que en el momento que los creamos
donde tenemos una librería muy amplia de elementos estándares como vallas, cintas transportadoras, elementos como vehículos, elementos de oficina, elementos de tuberías, todo eso es estándar. Pero aparte, cualquier elemento, en 4 clics puedes crear un elemento de librería. Incluso puedes crearlos de más o menos complejidad, con diferentes niveles de detalle. Realmente podemos añadir muchísimas cosas, pero es un proceso donde esos elementos ayudan a que podamos trabajar en un modelo 2D, pasar al modelo 3D, seguir trabajando y se va actualizando ese modelo 2D e incluso generamos un modelo que llamamos de trabajo, un modelo que podemos tener toda una planta entera, podemos tener una ciudad entera y realmente un modelo que un sistema de CAD tradicional ocuparía terabytes, pues ocupa unos pocos cientos de megas y podemos tener un modelo con todo el detalle, con toda la información donde podemos ir trabajando. Por tanto, tenemos un flujo 2D, 3D. Un poco para que lo veáis, pues estamos haciendo una planta y estamos incluyendo los elementos. Aquí estamos dentro de la parte 2D, dentro de un entorno donde vemos la máquina en 3D, pero vamos a posicionarla. En el momento que la posicionamos, pues podemos incluirla, en este caso, en una polilínea. ¿Por qué? Porque al final pues tenemos el principio y el final de la línea. Y ese elemento pues lo podemos conectar pues, con elementos conectores. Veréis que hay elementos que directamente ayudan a que el sistema se conecte en el punto que queramos. Y luego podemos incluir en una polilínea diferentes elementos y el sistema automáticamente detecta que es un elemento en cadena y genera los diferentes componentes con los estándar. En azul veremos que marca los elementos que son estándar y en rojo son secciones o fracciones de esos elementos que necesitamos pues adaptar o pedir a un proveedor que nos lo adapte a nivel de medida. Y en este caso, pues con la valla exactamente lo mismo. Realmente podemos pasar del 2D, ahora estáis viendo cómo se está creando automáticamente todos los componentes en el 3D. Por tanto, ya tenemos un entorno de trabajo 3D sin tener que volver a modelar, etc. Y aquí podemos seguir modelando, pues podemos seguir añadiendo cualquier tipo de elemento, es decir, pues una línea nueva, un sistema de almacenaje y luego nuestros propios componentes. Al final no tiene por qué ser componentes de terceros o genéricos, sino cualquier elemento fábrica que queramos incluir, pues lo podemos incluir. En este caso se está conectando a la línea, pues en este caso una máquina plegadora o creadora de cajas, pues para hacer toda la parte del embalaje. Ahora hablaremos de la librería porque hay mucho más que explicar, pero es interesante. La librería al final es una librería que, como veis, está, aquí indica el entorno de trabajo. El entorno de trabajo es un CDE, es decir, al final hay un gestor documental que podemos tener, si queremos, donde podemos gestionar toda la información. Y aquí lo que estamos haciendo es tener una librería compartida con toda la empresa y esa librería al final lo que hace pues, es tener elementos estandarizados o elementos que todo el mundo puede utilizar y utilizarlos. En este caso estamos añadiendo un elemento más de cadena, pues en este caso una línea transportadora. Y vamos a cambiar el nivel de detalle, hemos visto, de 100 a 400. Por lo tanto, cambiamos de un volumen a un elemento que realmente tiene muchísimo más detalle. Esto realmente te da muchísima flexibilidad de trabajo. Vamos a hablar un poco de la librería. La librería es interesante porque, como comentaba, en el momento que se crea tanto la visualización o el elemento en 2D, en 3D, y a partir de ahí podemos integrarlo en cualquiera de los entornos. Esa librería se puede compartir en un directorio común o una biblioteca de objetos dentro de todo el sistema de gestión documental. Otra parte interesante es que nuestra maquinaria muchas veces la queremos reutilizar. El sistema permite de una forma muy ágil simplificar, es decir, crear un elemento realmente sólido con el detalle justo. ¿Por qué? Porque al final cuando montamos una línea queremos tener un nivel de detalle óptimo, que no sea ni muy detallado ni muy... Y podemos crear esos diferentes niveles de detalle para incluirlos en el proyecto para luego poder generar esa línea de producción. Realmente la forma de crear nuestro contenido también está integrada dentro de las herramientas de lo que es Factory. Y finalmente, una vez si definimos como estándar los diferentes niveles de detalle, los podemos incluir. Y podemos fácilmente incluir una forma donde digamos, vale, quiero ver el layout en nivel de detalle pues, bajo, pues
en nivel de detalle medio o en nivel de detalle realmente fino, con todo el detalle de la planta. Por tanto, vamos a poder ver en cada momento pues, esa necesidad. Ya he comentado que hay elementos de cadena para crear pues, todo lo que son cintas transportadoras, para crear, por ejemplo, canales, todo lo que es la canal eléctrica, los conductos de ventilación. Todos los elementos que pueden ser conectados en cadena, pues podemos crear ese tipo de elementos de librería. Y por defecto ya hay muchos de esos, donde tenemos una trayectoria, añadimos el elemento y luego el sistema computa qué elementos se tienen que añadir de los que están dentro de la librería. Y finalmente las capas, algo que todo el mundo parece que ya no se utiliza, pero realmente es interesante, ¿no? Al final, si tú ya añades esa información en los elementos de librería y añades elementos que son fabricados por nosotros, elementos de compra, elementos de seguridad, etcétera, podemos definir nuestros diferentes niveles de atributos o de elementos y realmente incluso podemos visualizarlos o podemos añadirlo tanto en 2D o en 3D. Esta parte yo creo que es muy, muy interesante. A nivel un poco para... Realmente hoy la idea es que tengáis una introducción de entender cómo trabaja el sistema, cómo nuestros clientes trabajan y ver pues, todos los pasos. Hemos visto un poco la parte de creación de esa línea de producción, pero a la hora de integrar el edificio, realmente el sistema integra cualquier sistema de CAD, no solo propios de Autodesk, sino de cualquier otro fabricante, y aparte con la tecnología NICAD. Vamos a ver cómo, por ejemplo, incluimos un edificio dentro del entorno de Factory. Aquí vemos un proyecto en este caso es un ejemplo para que veáis cómo se integra, pero este es un hospital donde tenemos pues, un elemento, en este caso es una cafetería que hay en un hospital, y lo que vamos a incorporar directamente ese componente. NICAD, ¿qué te permite? Te permite, al final, incorporar ese componente como referencia externa. Como veis aquí, lo marca como una referencia. Es decir, no estamos importando, añadiendo grandes cantidades al proyecto de lo que es la planta, sino realmente estamos linkándolo con el proyecto arquitectónico. Y a partir de ahí, podemos trabajar sobre él. En este caso, en vez de utilizar el edificio como referencia para posicionar la línea dentro, pues lo que estamos haciendo es posicionar o utilizar ese edificio como referencia pues, para crear un elemento que vamos a fabricar. En este caso, pues una especie de celosía para evitar que la luz entre pues, en el edificio, etc. Y al final, pues aquí hay una serie de diferentes herramientas mecánicas donde podemos crear nuestro ensamblaje, diferentes elementos, etc. Por tanto, podemos integrar cualquier elemento arquitectónico. Y aparte, como veis, esa modificación es detectada por el proyecto de la fábrica y se actualiza el modelo que hemos diseñado pues, de línea de producción, se alarga, y bueno, muchas otras capacidades. Pero no solo eso es interesante, es decir, el propio entorno de Factory te permite exportar directamente en formatos nativos como el de Revit. Imaginaos pues, que tenéis todo el proyecto en un entorno BIM y queréis añadir pues, todos los elementos en un cierto formato. Podemos directamente en un entorno arquitectónico añadir esa línea de producción y a partir de ahí pues ir trabajando. Y en el formato nativo propio del sistema, donde incluye pues, los elementos de librería o los elementos, en este caso, pues, los diferentes componentes que vamos a tener que comprar o vamos a tener que fabricar. Todo sistema al final necesita la gestión de los datos. Una parte muy interesante es que ya hemos visto que hay unos sistemas cloud que podemos utilizar para la gestión de datos, pero dentro del entorno BIM hablan sobre todo de CDE, ¿no? De entorno común de datos. Al final es gestión documental, lo único que sea BIM, sea un PLM o sea lo que sea, cada uno indica un nombre diferente. Pero al final es lo mismo, es la forma de gestionar esos datos. El sistema tiene por defecto un sistema on-premise, ¿vale? Por tanto, vamos a poder tener en un servidor común acceso a todos los datos de visualización del proyecto arquitectónico, del proyecto de la fábrica. Y vamos a poder buscar pues, por elementos o datos que están dentro, como materiales, como fabricantes, etc. No solo vamos a poder guardar el proyecto y poder gestionarlo y poder dar acceso a las personas que tengan acceso y añadir visualizadores, porque una cosa que tiene interesante el sistema CDE es que hay una serie de usuarios que gestionan el modelo digital o lo que es la
el modelo de la fábrica. Pero hay muchos usuarios que de forma gratuita tienen acceso a solo visualización y pueden ver los planos en 2D, en 3D, el modelo, etc. Y luego aparte pues gestionamos todo, es decir, si hemos creado un elemento de librería, la configuración, las diferentes visualizaciones y el elemento propio de librería, lo podemos gestionar dentro del CDE. Y no solo eso, sino las líneas completas. Tenemos clientes que toda una línea pues la tienen todos los activos, tienen el listado de materiales de todas esas líneas. ¿Para qué? Pues para poder incluirlas como activos, para hacer mantenimiento, para saber exactamente qué es lo que hay. Un poco para que veáis el entorno, en este caso es desde un entorno de diseño, donde se puede tomar del sistema de gestión de datos una información, pero como veis, si buscamos un proyecto concreto, pues podemos visualizar las diferentes versiones, dónde está utilizado, podemos previsualizarlo y podemos ver el diferente modelo. Y luego cargarlo en los diferentes sistemas que estemos trabajando. Capacidades avanzadas. Hemos visto lo básico, es decir, la parte básica es crear ese modelo, crear de una forma sencilla pues nuestras fábricas digitales, pero hay mucho más dentro de la parte de Factory. Es decir, básicamente tenemos capacidades como todo el cálculo de procesos discretos. Al final la automoción no es una petroquímica, no tenemos pues, realmente un proceso que es lineal con un reactor, sino realmente tenemos diferentes líneas de montaje, de almacenaje, de producción. Todo esto lo podemos simular. Y no solo simularlo, sino que cada bloque que creamos a nivel de inteligencia, con datos por ejemplo, tiempos de producción, almacenajes, velocidades, etc., lo incluimos con un elemento de la biblioteca. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que creamos nuestro proceso, nuestro análisis, lo podemos convertir directamente en un layout y posicionarlo con las conexiones que hemos definido en el cálculo. Ese cálculo aparte genera todo lo que son informes pues, de cuellos de botella, de estudio de tiempos, de optimizaciones, de inactividad, de eficiencia, realmente una parte que es muy interesante para optimizar y muchas veces no solo para hacer cosas nuevas, sino tomar el ejemplo de una línea que ya tenemos en fábrica, comprobar cómo está trabajando y ver dónde podemos mejorar porque tenemos cuellos o hay ineficiencias. Por tanto, podemos recolocar componentes, añadir buffers, etcétera, para mejorar la eficiencia de nuestras líneas actuales. El entorno es muy sencillo, es decir, nosotros definimos esos bloques que podemos ir definiendo, incluso como veis, los buscamos ya como elementos, es decir, tenemos una unidad de trabajo donde hay una prensa, hay una plegadora, hay, etcétera, hay diferentes elementos, podemos definir qué personas trabajan y a partir de ahí se hace el cálculo por días de producción, por el batch de producción, etcétera. Y a partir de ahí, pues generamos diferentes informes. Realmente, una vez tenemos la parte de procesos, tenemos también que revisar ese proyecto. Podemos tener un sistema en el cloud, pero realmente el sistema ya incluye todo lo que es revisión avanzada. Es decir, podemos tener sistemas que no están en el cloud, sino on-premise, con visualizadores gratuitos, o en la nube, y poder revisar todo el proyecto, poder tener diferentes vistas, poder hacer comparaciones, por ejemplo, imagínate que estamos integrando un nuevo sistema o una estructura, pues podemos ver si incluimos esa estructura, si hay colisiones, con qué elementos colisiona el edificio y generar informes, por ejemplo, para colaborar con la ingeniería que está trabajando y poder definir esos elementos. Estos informes, como vemos, este es un informe en formato digital, pero directamente lo podemos publicar en un entorno como el entorno cloud, donde podemos dar acceso a los proveedores para que reciban esa información, una notificación, y ellos resuelvan esas colisiones o esos problemas. No solo tenemos esos modelos, sino podemos integrar todo lo que es la captura de la realidad. Podemos integrar desde cálculos de nubes de puntos, trabajarlos, fotogrametría. Todo eso lo podemos integrar dentro del modelo, donde podemos tener parte de nuestro modelo en un escaneado y podemos tener parte del modelo, pues la nueva línea, ver si hay colisiones con lo que es la fábrica original, hacer mediciones sin estar físicamente en la planta. Realmente la digitalización te permite esto, te permite optimizar el tiempo de los ingenieros en planta, no tener que estar tanto tiempo
viendo, pues, o estando en medio de la línea, o parando procesos, o estando en un entorno peligroso. Por ejemplo, esta tecnología se utiliza en centrales nucleares donde un ingeniero o una persona no puede estar mucho tiempo al lado de un reactor por problemas de salud, por ejemplo. Pues esta tecnología se utiliza en ese sentido. He puesto ejemplos de plantas realmente grandes para que veáis que podemos gestionar plantas o elementos muy grandes, no solo en el elemento de CAD, sino también en el elemento de nubes de puntos. Un poco para que veáis el entorno, realmente tenemos la nube de puntos, la podemos integrar tanto en AutoCAD, en 2D, como en el entorno 3D, en la parte de Factory, ver ese modelo, incluimos todo, no solo la visualización puramente para poder comparar pues, esa nube de puntos, sino poder visualizar incluso cuando clicamos en uno de los puntos de escaneado, pues se puede cargar automáticamente pues, esa imagen para ver una vista en 3D del entorno, pues con entorno. Realmente la parte de captura de la realidad es muy potente. Y finalmente la visualización. Al final, cuando creamos un modelo digital, queremos visualizar, queremos compartir información, queremos crear un proyecto y venderlo internamente o externamente. Y realmente explicar, tener esas herramientas para poder crear de forma muy sencilla un render y explicar al cliente o explicar a otro departamento o a todo el departamento de dirección por qué tenemos que hacer un cambio, qué mejoras aporta, etcétera, pues es importante. Por tanto, ayudamos a comunicar. Es decir, aquí tenéis, he puesto los vídeos porque vais a poder escanearlos y podéis a poderlos ver en 3D. Poder ver una planta en 3D desde un móvil, por ejemplo, directamente, pues es muy... Por ejemplo, aquí vemos el proceso. Aquí tenemos una planta con diferentes vistas, diferentes entornos, y queremos compartir esto con alguien. Pero queremos compartir solo una imagen, un render en 3 dimensiones. Realmente es muy sencillo decir, vale, quiero hacer un render, quiero crear una vista en 3D de la imagen, un panorama en este caso, y realmente la calidad que queremos. A partir de ahí, pues generamos el renderizado. Incluso te puede enviar un email, ¿vale? Para crear. Si creamos un render de muy alta calidad, pues tiene un coste, pero si tenemos un render básico, realmente está incluido por defecto en el producto. Pero realmente podemos ver desde un móvil, pues el producto, podemos ver la línea, podemos ver lo que queramos. Podemos hacer todo lo que son animaciones, es decir, pues tenemos una línea, una planta, una producción, ver qué es lo que hace, ¿no? Pues embalar, hacer el montaje, pues tenemos herramientas para crear ese tipo de elementos o elementos más complejos, incluso pues virtual. La capacidad de poder cortar esto y crear un entorno virtual, pues este modelo que hemos creado es importante. Por tanto, a nivel de conclusiones, todo lo que hemos visto realmente se accede desde un producto que es la colección de Autodesk. Realmente no tenéis que tener, sino las Factory Design Utilities, lo que hemos visto todo hoy aquí y hemos presentado está incluido en un solo producto. Poder crear esas plantas, poder compartirlo, pues realmente tiene un acceso muy sencillo. Y al final, ¿qué es importante sobre todo? Ver ese valor añadido de crear ese modelo digital de la fábrica. Crearlo es importante y es lo que más tiempo, pero si lo tenemos o lo vamos a hacer de forma sencilla, ágil, realmente es muy importante. Integración de edificios, de producción, de todo lo que queramos y encima de forma asociativa. Todo lo que es intercambio con proveedores, al final la ingeniería que estamos trabajando o de forma interna, también es muy ágil desde un sistema CDE o on-premise o en la nube. Y luego al final, pues es una base pues, para poder planificar, para crear un entorno virtual, para hacer simulación de procesos, para visualización. Realmente, una vez tenemos el modelo, tenemos que explotarlo y aprovechar pues, todo lo que nos aporta. Y no solo eso, al final nuestros clientes están trabajando también en sostenibilidad y tenemos 4 puntos donde impactamos directamente con estas herramientas, sobre todo a nivel energético, a nivel de infraestructura, a nivel de sostenibilidad y todo lo que es el consumo responsable, energético, etc. Realmente no solo ayuda ese modelo digital a lo que es la parte puramente del negocio, sino realmente a nuevas necesidades que tenemos en la empresa, ¿no? Sobre todo pues en los goles de
sostenibilidad. Y aquí paso la palabra a Oriol porque os quería explicar también una parte que creo que es interesante. Al final tendremos una parte de ruegos, preguntas, porque seguramente tengáis dudas o preguntas y resolveremos cualquier duda que tengáis. Muy bien. Muchas gracias, David. Realmente ha sido muy interesante. Básicamente, yo quería acabar la presentación, aparte de con la ronda de ruegos y preguntas, invitándoos a un evento que tendrá lugar en Múnich para el sector de automoción. Es un evento que se estaba realizando pues, cada año y que, debido al tema del COVID, el año pasado pues, se realizó de forma virtual, pero este año pues, va a volver a ser presencial, ¿no? Es lo que llamamos Automotive Innovation Forum. Es un foro en el cual vienen todos los OEMs de automoción y los principales Tier 1 del sector de automoción. Se realiza en Múnich y básicamente es un evento donde realmente vais a poder interactuar de forma directa pues, con todas estas grandes empresas, donde, entre otros casos, pues, van a estar explicando algunos de los ejemplos que hoy David ha estado explicando, ¿no? Pero allí a lo mejor, pues en persona, con más grado de detalle, etcétera, etcétera. Son de esos tipos de eventos donde realmente podéis intercambiar ideas con la gente que ha estado pues, metida en estos proyectos, que realmente muchas veces son fuente de inspiración para nuevos proyectos y nuevos retos en vuestras compañías, ¿no? Básicamente el formato del evento es el que veis a continuación. Habrán unas main sessions o keynote sessions iniciales comunes a todo el mundo y después el evento está dividido en 3 grandes topics, básicamente. Lo que sería la parte más relativa a Agile Design Studio, temas de diseño y visualización en la fase pues, propiamente dicha de diseño. Después habrá todo otro track muy enfocado a Advanced Manufacturing, ¿de acuerdo? Donde veremos todos los procesos de fabricación, tanto aditiva, sustractiva, etcétera, y técnicas extremadamente novedosas de fabricación. Y después, precisamente, un topic que es prácticamente la extensión de lo que hemos visto hoy. Es decir, basado en el Integrated Factory Modeling, pues habrán grandes clientes que explicarán sus experiencias a la hora de modelar y crear sus modelos BIM exclusivos para el sector de automoción. Adicionalmente, evidentemente, habrán pues, exhibition areas donde poder intercambiar y que nuestros sponsors os puedan explicar pues, sus grandes soluciones y avances. Un poco más en detalle lo que hemos comentado, ¿no? De los 3 tracks, pues un poco, si vemos en el Integrated Factory Modeling, que es a lo mejor lo más similar a lo que hemos visto hoy, pues básicamente podríais ver todo lo que son las tecnologías de futuras relacionadas con Planning, Building and Operating Factories, ¿de acuerdo? En Advanced Manufacturing, lo que hemos comentado, todo lo relacionado a sustractivo y aditivo, ¿de acuerdo? Y después la área de Agile Design Studio, todo lo relacionado con procesos de diseño, creación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si queréis más información, veréis que hay algún link, como esta presentación os la enviaremos en formato PDF, podréis pinchar en los links para entrar en la página de registro, ¿de acuerdo? Realmente el evento pues, se hace el 24 al 25 de mayo, justo en el aeropuerto de Múnich, ¿de acuerdo? Y este año es en persona y en formato de lengua inglesa. Este es más o menos el lugar del evento, que está al lado del aeropuerto. Y un poco, aquí tenemos básicamente dos podríamos decir, vídeos donde se ve un resumen de cómo han sido estas presentaciones. Os pasaré ahora el vídeo de la versión del año pasado, que fue virtual. Vosotros tendréis ocasión de ver el de hace 2 años. Y si os fijáis aquí, donde pone Click here to explore all sessions, está el link para poderos registrar, ¿de acuerdo? Si vemos un momento el vídeo, un momento si me deja clicarlo. No sé si lo tienes que clicar tú, David. Para que tengáis un poco un ejemplo de cosas que se vieron el año pasado.
thank you for being with us. On behalf of Autodesk, I would like to thank you for attending this year's Automotive Innovation Forum. So, see you next year, hopefully in person, back in Munich. Muy bien. Básicamente, ya para acabar, os pasamos al momento de ruegos y preguntas. Si tenéis alguna cuestión para David, para mí o para cualquier integrante de Autodesk, pues las hacéis, abrimos los micrófonos o vía chat podemos contestarnos. Creo que no se van a poder abrir por el tipo de sesión que hemos abierto, pero sí que está el chat. Sí. De acuerdo. De hecho, David ya ha remarcado antes una pregunta que se ha hecho justo al inicio. Si quieres, David, casi ahora que han visto la sesión, pues podrías volverla a contestar. Sí, acá un comentario respecto a Autodesk Build y Autodesk Tandem. Básicamente son dos plataformas, pero sobre todo es para la parte operativa de lo que es el modelo digital. Una es más para la parte del proyecto, es decir, de creación del proyecto, de coordinar con ingenierías, y luego Tandem ya te permite no solo eso, sino expandir incluso para temas de IoT, para cualquier otra cosa que queramos incluir, porque al final Tandem se expande en Forge y te permite pues conectar lo que queramos a nuestro modelo digital. Y realmente hoy lo que hemos visto es cómo crear ese modelo, porque al final lo importante no es tenerlo, sino tenerlo y mantenerlo. ¿Por qué? Porque en automoción cada vez vemos más que hay que tener mucha flexibilidad, sobre todo pues en cambiar una línea de producción, en cambiar un tipo de producto, y eso es lo que realmente pues valoran nuestros clientes y hacen ágil. Eso es lo que hemos visto hoy. Y lo que han comentado a nivel de productos son sobre todo pues la parte más operativa que realmente son herramientas muy potentes. De hecho, podríamos decir que al final estas dos soluciones se complementan a lo que acabamos de ver hoy en la parte más puramente postoperativa o operativa del mantenimiento de la planta. Efectivamente. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna inquietud? O si no, lo dejamos aquí. Pues nada, en principio, esto es o que os ha gustado o que sois tímidos. Muchas gracias a todos por atender. Realmente espero que os haya gustado y os animo a que exploréis la posibilidad de ver lo que es el Autodesk Automotive Forum, porque realmente los ponentes, si entráis en la página web, veréis que los ponentes son de altísimo nivel. Vienen grandes fabricantes de automoción a explicar sus experiencias, o sea que en principio la verdad es que vale la pena como mínimo echar un vistazo y ver la posibilidad de que alguien de vuestras empresas pueda atender allí. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Hasta luego.